Aquí comenzamos nuestra travesía, esta carretera que nos va a estar llevando a un lugar de hermosos recuerdos, experiencias hermosas donde Dios transformó la vida de este servidor, de mi hermano el pastor Juan Luis y de muchas vidas. Estamos pasando por lo que es la iglesia bautista de Glenview, una iglesia que amamos mucho, que fue de mucha bendición al ministerio, donde estuvimos siendo restaurados, donde Dios transformó el corazón de tantas personas. Mientras subo por esta carretera, cogiendo estas curvas, llegan tantos recuerdos, tantas cosas vienen a mi memoria, momentos tristes, momentos hermosos, porque desde que llegué a este lugar hacia donde vamos dirigidos, ya han pasado tantos años y ya hay tantas personas que ya no existen, otras todavía siguen, unas viven cerca, otras no viven cerca, unas tienen comunicación, otras no tienen comunicación, pero independientemente de las circunstancias, los recuerdos son hermosos y todas las experiencias fueron necesarias para poder crecer. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jamás pensé que este camino me llevara a la verdad que me hizo introspeccionarme y a la verdad que me hizo cambiar mi vida. En este camino nunca jamás pensé que iba a llegar a un lugar donde me iba a encontrar con alguien que podía superar todas mis expectativas. Por este camino jamás pensé que iba a llegar a un lugar donde todo lo que aprendí, mientras veo que vamos bajando en el camino, así mismo viene a mi mente cuántas veces en el camino subimos y bajamos. Mientras voy por este camino, recuerdo que hoy domingo a las 11 de la mañana estuviéramos ya en el servicio de adoración, donde recibíamos todos los domingos una palabra, donde venían personas de diferentes pueblos. Recuerdo como experiencia y doy como testimonio que siempre me sentaba al final del servicio y a lo último de las personas, porque mientras estaban dando el servicio también yo trabajaba en la cocina, y en múltiples ocasiones mientras otras personas predicaban, cuando hacían el llamado, aún yo estando en lo último de las personas que estaban ahí recibiendo el mensaje, me llamaban y me decían: ven acá tú, sí, tú que estás al final, el que casi no te ves, déjame decirte que Dios tiene propósito contigo y que Dios te ha llamado y que Dios tiene grandes propósitos contigo. Mientras subo por este camino me recuerdo de todas esas palabras que recibí, que hoy son realidad. Tú que estás en lo último de ahí, de la iglesia, del trabajo, donde quiera que te encuentres, posiblemente piensas que ese va a ser tu estilo de vida permanente, pero aún debajo de la higuera el Señor te ve. El Señor me vio en lo último, me dijo que tenía grandes cosas para mí y se cumplieron. Y las cosas que Dios prometió a tu vida las cumplirá. Aquí seguimos viendo un panorama muy hermoso, donde ya vemos que estamos bastante distantes de la sociedad y donde vemos de frente una congregación hermosa, una iglesia donde siempre voy a estar agradecido, porque en este lugar
tuve la oportunidad de venir por muchos años, de 2 a 3 años, no recuerdo exactamente cuántas veces vine, pero ahí, adicional del lugar donde Dios me transformó, recibía palabra de vida. Así que bien agradecidos con esa congregación y con los pastores que estuvieron mientras yo estuve. Aquí ya llegando al lugar donde vamos a comenzar a bajar, al lugar donde Dios transformó nuestra vida, vemos que el letrero donde indicaba ese lugar tan maravilloso, solamente lo que queda es el recuerdo de un madero que viene a mi corazón, el recuerdo de ese madero que fue el que utilizó Cristo para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, ese madero que veo allí lo atesoro en mi corazón, porque un día decía el nombre y tenía la flecha donde indicaba el lugar donde iba a conocer a esa persona que murió en el madero. Un madero que te dirigía a conocer a quien murió en el madero. Por aquí comenzamos a bajar esta cuesta. Esta cuesta que verán que cada vez se hace más y más profunda. Una cuesta que simbolizaba que yo estaba bajando al nivel que tenía que bajar, al nivel donde tenía que aprender a humillarme. Porque cuando andamos altos en nuestra propia sabiduría, pensando que todo lo que hacemos es lo correcto, y Dios tiene que romper esa vasija para hacer una vasija nueva, va a comenzar a permitir que comencemos a descender como estamos descendiendo ahora, para llegar a ese lugar donde solamente no hay mejor lugar para estar que estar a sus pies. Estamos llegando a ese lugar donde realmente Dios transformó mi vida y tuve experiencia. Por aquí caminaba desesperadamente y en esta curva le llamaban la curva de los lamentos, porque el que no quería estar en ese lugar donde les estoy enseñando, ahí se sentaba. Y aquí están viendo lo que fue el lugar donde Dios me transformó. Dios les bendiga. Estamos aquí en este lugar que ustedes ven detrás de mí. También quiero enseñarles los alrededores. Este lugar, gloria al Señor, que quiero enseñarles, donde fue el lugar donde Dios trabajó en mi vida. Donde ven estos hermosos paisajes, donde ven esta hermosa entrada que nos dirigía hacia el hogar que está detrás de esa montaña que no se ve. Este canasto que tuve la oportunidad de estar el día que lo construimos para poder jugar, donde hicimos actividades, torneos, carnavales. Gloria al Señor. Por todas estas áreas nosotros estuvimos, muchos llorando, atravesando por pruebas. Y quiero que vean la diferencia. Miren esa casita. En esa casita fue donde Dios cambió mi vida. En esa casita fue donde tuve la experiencia que le pedí a Dios un abrazo y el perro de la casa, Sansón, me abrazó. Que le cuestioné a mi pastor y mi pastor me mencionó que si Dios había usado una mula para hablarle a Balaam, ¿por qué no podía utilizar un perro para abrazarme? Hoy solamente queda el recuerdo de un camino que restauró vida. Hoy solamente queda el recuerdo de un canasto donde se lanzaron miles de sueños y esperanzas.
Hoy solamente queda el recuerdo de una casita donde el altar y la iglesia fue destruida. Hoy queda solamente el recuerdo de una verja que dividía el lugar donde estábamos cubiertos por las cosas que no podían atravesar por medio de la cobertura de Dios, pero que me hace reflexionar de qué tan bueno ha sido Dios en estos últimos 10 años, dándonos la oportunidad de este lugar que en un momento dado se llamó Puente a la Vida, Hogar de Restauración Puente a la Vida, que hoy no existe, pero que fue el lugar que dio a luz el Hogar de Restauración de las Calles al Altar. El Hogar de las Calles al Altar nació en este lugar. En este lugar donde ustedes solamente lo que ven son más que árboles. Lo único que ven son plantas, matas de guineo, de plátano. Por ahí hay sembrados de yuca, de ñame, de malanga. Hay palos de toronja, de berenjena. Pero este lugar fue el que transformó mi vida. ¿Y por qué estoy aquí compartiendo esta información y esta experiencia con ustedes? Cuando usted llega al Hogar de las Calles al Altar, usted ve un paraíso. Usted se encuentra con un hogar que tiene todas las facilidades necesarias para que usted se restaure. Eso que usted ve al fondo fue el lugar que Dios utilizó por más de 3 años para que el pastor Juan Luis y este servidor se restauraran. Yo no estuve los 3 años corridos. Yo abandoné varias veces. Interrumpí lo que Dios quería hacer conmigo y cada vez que lo hice traje consecuencias a mi vida. Pero la última vez que regresé, le pedí a Dios que me diera las fuerzas para mantenerme aquí hasta que Dios me transformara. Y en ese lugar que ustedes ven a la distancia, allí tuve la experiencia más hermosa de mi vida cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo: es tiempo de regresar a tu casa y a tu parentela. Ese día decidí regresar a mi casa porque el Señor habló a mi corazón. Llamé a mi difunta madre, que ya no existe, quien no quería que estuviera en casa por mi mal comportamiento. Y cuando la llamé me dijo: ¿dónde quieres que te busque? Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Este lugar causa muchas emociones en mi vida. Bueno, ahora comenzamos nuestra partida de este lugar, dejando muchos sentimientos encontrados y a la misma vez agradecido de que Dios nos diera la oportunidad de regresar a este lugar. Bajando por este lugar donde un día caminé de regreso a mi hogar luego de haber pasado por un proceso. Por este lugar caminé por mucho tiempo, desesperadamente preguntándome hasta cuándo Dios me va a tener metido en este monte, en este lugar escondido donde no tengo ningún tipo de contestación, no tengo ningún tipo de esperanza. Pero en este monte, en este lugar apartado, era que Dios tenía planificado la preparación que quería para lograr que hoy el ministerio de las Calles al Altar existiera. Por entre medio de estas matas de guineo, por entre medio de estos puentes que apenas el agua se veía, por estas cuestas que teníamos que subir con mucho sudor y cansancio, estas curvas bastante relevantes para lo que nosotros realmente veníamos. Veníamos con el deseo de cambiar nuestras vidas, no de subir una cuesta. Pero la palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Y mientras había un crecimiento espiritual, nuestro físico se iba fortaleciendo para poder cumplir con muchas de las responsabilidades que hoy en día tenemos. Pasamos por lugares donde en muchas ocasiones le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad, entrégame este lugar para hacer un hogar. No sé por qué yo decía esas cosas.
Ni siquiera yo estaba restaurado. Ni siquiera yo estaba al nivel de poder corregir a alguien porque mi vida estaba desordenada. Pero la palabra dice que tanto el querer como el hacer proviene de Dios por su buena voluntad. Ya Dios estaba depositando en mí ese deseo de ayudar al prójimo. Por eso, aunque aquí no encontraba contestaciones, aunque no encontraba salida, la única salida era esperar que Dios hablara. Dios fue poniendo en mi corazón el deseo de ayudar cuando antes no me ayudaba ni a mí mismo. Y el día que cogí este camino fue el día que Dios me dijo: vuelve a tu casa y a tu parentela. Con una bolsita, con un pantalón, un calzoncillo y 2 camisas. Pensando que jamás iba a poder obtener algo material porque ni tenía dinero, ni tenía el récord para que en algún lugar me dieran trabajo. Pero ya Dios tenía el trabajo preparado en el mundo para mí. El trabajo de rescatar a los desvalidos, de levantar al caído, de darle una palabra al enfermo, de orar por el que está sin consuelo. Que Dios me tenía una familia que se estaba procesando según yo me estaba procesando acá, ellos se estaban procesando a la distancia. Y aunque el camino se veía interminable y se veía con los mismos obstáculos que cuando venía subiendo, comencé a ver la luz al final del camino y vi que el camino comenzó a agrandarse, comenzó a ser más flexible. Vi que las curvas eran más cortas, pero cuando cogí la curva más grande, al final llegué a la calle principal, al lugar donde me dirigiría al comienzo de mi nueva misión, de mi nueva misión. La misión que hoy en día existe y que lleva 10 años bendiciendo a muchos y que lleva 7 años inscrita como una organización sin fines de lucro establecida y que ha cambiado miles de vidas. El ministerio de las calles al altar. Dios los bendiga.